Hola a todos, buenas. Hola Julio. Hola Julio. Buenas. Les mandé en el correo de la Cremus, el último correo que yo envié a la Cremus fue pidiéndoles que abrieran el archivo de mi página de internet para abordar un texto que se llama de la analogía real a la imaginaria, ¿verdad? Alguien que lo haya abordado, si tuvo tiempo. Sí, Julio, yo ya lo vi Luis. el semestre pasado, no me equivoco, no me acuerdo. Y tú explicas ahí precisamente tu método de trabajo, cómo abordas este tipo de lo que tú vienes experimentando con nosotros desde que empezamos el semestre, cómo llevas a cabo este tipo hablas evidentemente de las limitaciones de la escritura y cómo es necesario que surja una nueva escritura para poder imaginar nuevos mundos sonoros. Bueno, si lo puedo resumir de alguna manera hablas Ya. explicas de esta manera, pero a mí me queda muy clara esa idea de cómo pasa de, eh, de, de esto de imaginar cómo ya lo materializamos sonoramente. Ok, la conversión, digamos, la conversión de la imaginación, o sea, pasar de la imaginación a la realidad, que esa es la base ¿no? Efectivamente. De la imaginaria a la realidad, ¿no? Es la esencia de esto. Ok, muy bien, Judith. Miguel Latorre tiene levantada la mano. Vamos bien. Ok, sí, bueno, pues yo no pude leer, bueno, lo pude leer hasta, me faltaron las últimas 4 páginas, pero bueno, de lo que leí, pues es como esta manera de abordar la música desde la forma, bueno, de la forma discontinua y la forma continua, ¿no? Aparte de lo que mencionó Judith, de estos elementos que hemos hablado desde que iniciamos el semestre, en el texto planteas estas 3 vertientes del trabajo musical, ¿no? De ver la música, crear en vivo y nombrar la escucha. Y pues inicialmente el texto pues habla sobre cómo desde las otras artes es más fácil para, bueno, más fácil y más intuitivo para el artista visual o el artista de la danza de explorar ello. En cambio que cuando se trata de la música muchas veces tiene que hacerse desde una relación con las artes visuales o con la danza, que esta independencia de la música como música solo se ha dado bueno, solo se ha dado, no, perdón, se ha dado pues, en los 1000 años en China y la India y en Europa poco más de medio milenio. Y que bueno, pues después de ello, pues mencionas que este código de la música, el código escrito que pues es el código tradicional, muchas veces lo que ha hecho es obstruir o limitar la creación musical por todo lo que trae consigo una escritura y una grafía que ya ha sido establecida muchos años atrás. Y mencionas esto del discontinuo, que bueno, esa parte no sé si la entendí muy bien, pero es de que, bueno, estas estructuras como la usaba Bach, después como la usó Mozart, de la misma manera, y después cómo esta tradición se quedó como algo establecido y se estancó. Y ya después tú empiezas a hablar sobre el futurismo, sí, 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 no estoy mal, en el cual pues se plantean otros elementos para abordar la creación musical. Algo que me llamó mucho la atención fueron los dibujos que muestras entre la parte discontinua y la parte continua. La parte discontinua que son estas figuras geométricas cuadradas que se superponen una sobre otra y el diagrama continuo que ya es la forma que es pasar de círculos a óvalos y que en las dos figuras se ve representado estos elementos de, del macrotimbre, ¿no? Altura, densidad, color, pulso, ataque y los microtimbres. También mencionas a partir de hacer la analogía O entre microtimbres. perdón, ¿Macro o microtimbres? macrotimbres, microrritmos, perdón, Ah, microrritmos. microritmos. Bueno, dijiste las figuras geométricas, estos cuadrados, no son cuadrados. Es desde el Sí, triángulo hasta un
heptágono, un octágono, ¿no? Sí, hasta Y un uno de esos nonágono. círculos es de un círculo, se va a espirales, más bien. Ah, ok, ok. Y un círculo se va a espirales. Sí. Y también haces la analogía entre cómo desde la parte visual Velázquez, a través de las meninas, ¿No? entendió estos diferentes elementos para abordar la creatividad y cómo a partir de esta concepción del continuo se puede hacer lo mismo hacia la música. Ya después habla sobre este subcapítulo de la realidad de imaginación continuas, que es como a partir de generar este hexágono de imaginación que va después a realidad, va después a teoría, después a sistema, después a creación y después a estilo y vuelve y se repite, es la manera como a partir del imaginario y de lo que soñamos se da esta representación eh, musical. Ujú. Y pues bueno, bueno, y ya lo que me pareció interesante es que bueno, no pude no pude escucharla, que mencionas esta obra, ¿cómo se llama? Ewaon, ¿Eh? Ewaon, de 1980, en donde a partir de que, bueno, hiciste un dibujo que trata sobre luz y sombra del tiempo, pues, cómo retratas estos parámetros que comentas en los capítulos anteriores. Ah, y pues bueno, me quedó mucho más claro cuando vi ya la gráfica en donde pues cada línea es sí, bueno, que son 60 líneas diferentes, ¿no? Las que se ven en la imagen y que pues cada línea tiene su propia independencia. No obstante, traté de buscar la pieza, pero no la pude encontrar para poderla escuchar. Y, Está en YouTube o está en SoundCloud. En la ok, página de SoundCloud. SoundCloud. Ok, sí, porque justo el link que aparece en el artículo no lo manda y pues dice que no Ah, funciona, que ya no vale. está. Perdón por la interrupción, pero yo también busqué la de Waon y hace tiempo y no la encontré en YouTube. No sé si la quitaron o ya no está público. Si recibieron todos el último correo que yo mandé, donde les pido escuchar, donde les pido leer ese artículo, aparece mi dirección de SoundCloud. Ok. Ahí aparece, está al pie del mensaje. No sé si está al pie del mensaje. Sí, probablemente sí. En general ahí aparece. Ahí está, eso es. Ok. Sí, Ok, como maestra, bueno, que no diga soy Julia. cliente, no soy cliente de SoundCloud, sino disfruto de las ventajas de usarlo gratis. Entonces, por eso aparece una cantidad de números ahí, ¿no? Ah, creo que leíste con cuidado todo el texto. Muy bien, te felicito. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu percepción del texto? Ok. ¿Qué dirías críticamente sobre ello? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué, qué te es útil? ¿Qué te es inútil? Ok, bueno, pues inicialmente como ver esta manera de abordar la creación musical, ah, pues sí, me pareció muy, ¿cómo decirlo? En mi caso, innovador y alternativo para mi proceso creativo, por el hecho de que siempre, bueno, los que hemos estudiado de forma tradicional, siempre hemos tenido esta visión continua, ¿no? De siempre estar articulando la música y representarla de tal forma en una grafía para que sea representada, ¿no? Sin embargo, con esta manera de pensarlo, yo siento que es más orgánica, más fluida y que tiene muchos más materiales y elementos para crear y para representar tanto lo que escuchamos como lo que imaginamos y como lo que queremos, ¿no? Me pareció, me gustó mucho la analogía con las meninas de Velázquez, ya que como hemos hablado varias veces de este cuadro en clase, ya verlo a manera de cómo entenderlo musicalmente desde lo que él hizo pictóricamente, pues me queda mucho más claro. No obstante, en mi caso, pues que sí me quedan varias dudas en cuanto a esto del abordaje del continuo, ¿no? Ya que también, pues no sé si estoy en lo correcto es cuando pues,
tenemos esta locación espacio-temporal, ¿no? En donde tenemos lo que hemos hablado en clase sobre la intensidad al acercarnos o la altura cuando subimos o cuando bajamos y Lateralidad. bueno, la longitud no, sino la medición del Lateralidad. tiempo. Ujú. Lateralidad. Exactamente. Y la lateralidad. Am, pues la verdad, pues esto que me preguntas de qué le falta o qué le sobra, pues la verdad, no, a mí me parece, pues he de ser sincero, tuve que leer en algunas secciones varias veces para entenderlo bien, porque sí, como que pasaba y otra vez pasaba como para entenderlo bien, pero es, o sea, a mi parecer es muy claro en cuanto a que propones lo que ha pasado históricamente con la música y por qué razón el músico en comparativa con el artista visual o con artes como la danza, está más encadenado a no poder expresarse de la misma manera por esta tradición que nos has, pues que traemos, ¿no? De estas grafías, de siempre representar algo de manera tradicional con alturas, ¿no? Simbólica, simbólica. Simbólica, ujú, simbólica. Entonces, por ejemplo, para mí, la estructura del texto de esta explicación inicial histórica y después cómo se trabó en un punto de que ya no exploró más allá, pues para mí me quedó, o sea, fue mucho más claro entender después lo que proponías tanto en tu obra como con los diagramas eh, pues que explicas, ¿no? Y también eso, como que cuando leí la parte del continuo y el discontinuo, cuando aparece la primera vez, no me quedó muy claro. Ya con los diagramas ya fue mucho más fácil de entenderlo. Eh, y pues eso sería como Ok. lo que tendría que Los decir. diagramas yo creo que ayudan mucho, es decir, son figuras que a veces puede uno tratar de explicar con largos párrafos una idea, pero un diagrama te hace darte cuenta, ¿no? De cuál es Sí, de qué se totalmente. habla, ¿no? Es más fácil describir el diagrama que describir la idea. Describir la idea es complejo, ¿no? Sí, exacto. Sí, totalmente. Creo que ya cuando vi los diagramas, como te comento, ya fue mucho más entendible para mí. ¿No? Ya. Y pues bueno, justo cuando ahorita que compartieron el link, alcancé a escuchar un poco sobre la pieza. Y pues no sé, yo lo asocio de una con la imagen del diagrama que pones en el artículo y ya me queda mucho más claro, ¿no? O sea, ya con la parte de los diagramas ya me quedó más claro, pero ya con la parte auditiva ya lo entiendo mucho mejor sobre estos procesos creativos. Ya. No es, no entiende uno de inmediato, al parecer, ¿no? Es un proceso que tarda, digamos que Ujú. no es porque uno sea lento, sino es porque el proceso de comprender ideas nuevas que contrastan eh, con las ideas de la tradición, son las que uno entiende, con las que uno ha aprendido, eh, pues resulta chocante incluso, ¿no? Es decir, puede ser un impacto incluso negativo, ¿no? Si de encontrarse con ideas que no necesariamente son las que uno conoce y que derrumbarían cimientos que uno ha adquirido y que le ha costado trabajo adquirir, ¿no? Sí, Derrumbarían o más bien harían a un lado, porque digo, siguen siendo cimientos válidos, o sea, tan válidos que la mejor música que se haya producido en la historia es en esos casi 250 años, ¿no? Entre Monteverdi y Wagner, ¿no? O ujú, entre Monteverdi y Debussy y Ravel. Ya después de eso, ya Ligeti sería el último mensajero del pasado, ¿no? Es el único que llega a tocar ideas nuevas, pero con una carga de la tradición muy fuerte, ¿no? En Ligeti uno reconoce la música tonal, reconoce la escala, reconoce la armonía, reconoce ya no las funciones, pero sí la idea de acorde, de armonía, de no la simultaneidad, la sincronía. Ligeti se deshace de la sincronía, pero sigue utilizando la armonía.
pero una armonía masiva, ¿no? Ujú. Sí, de las masas, ¿no? Exacto. Ujú. O sea, no hay, digamos que uno se pregunta, bueno, ¿será cierto el que uno puede imaginar y convertir lo que imagina en música? Pero no lo que imagina en símbolos, sino lo que uno imagina como una nebulosa, una cosa que uno no entiende qué pasa, ¿no? Eh, ¿Es posible convertir los sueños a música? Yo insisto en que sí, en que el modo en el que se mueven los objetos, la materia, es lo que podemos rescatar. Y ese modo en que se mueven nos está indicando de qué tipo es esa materia, si es de tipo discontinuo, es decir, como cristales, o si es de tipo continuo, o sea, como agua, por ejemplo, o como fluidos que podrían llegar a ser nebulosos, por ejemplo, ¿no? Desde el magma, la lava, por ejemplo, hasta un gas en movimiento continuo, aleatorio, eh, impredecible, pero que reconocemos como nube, ¿no? Ok, ¿No? ok. Es Pero decir, que el discontinuo son más, bueno, aparte que son figuras con vértices, ¿es algo más lineal? ¿Es algo más exacto? O, no es que sea algo más exacto, es que lo que busca el discontinuo, lo que puede hacer lo discontinuo es la exactitud, pero es igual que la ok. geometría euclidiana, pero hay otra geometría, la geometría continua. O sea, ¿cómo es la geometría de una esfera? Mm, ¿Cómo es la geometría de un huevo? ¿Cómo es la geometría de un avión, de un ok, ave? ¿Cómo son esas geometrías? ¿Cómo es la geometría de una foca? ok, ya, Parece ya una entendí. gota, ¿no? Una gota y una foca hasta usan casi las mismas vocales, ¿no? O usan las mismas vocales, ¿no? Es pura anécdota, pero no es tan anecdótico si uno piensa en que vinculamos aquello que vemos y conocemos a la manera de nombrarlo. Ok. Yo tengo una pregunta. Bueno, es que yo estuve escuchando hace poco una pieza de Kaya Saariao que hizo en 1988, 1988, Petals para cello. Y pues estaba observando que la pieza, no sé si podría entrar en, bueno, vaya, no quiero decirle análisis, pero en esta materialidad discontinua y continua, ya que hay algunas secciones que son más nebulosas y más texturales y otras que son más con alturas definidas y con un ritmo más establecido. ¿Estaría en lo correcto pensarlo de esa manera con esa pieza o estaría como divagando sobre el resultado, sobre el significado real? No, yo creo que la obra debe ser una divagación de la propia Kaya Sairajo, que se pregunta a través de su propia música cuál es el camino. Si continúa con las escalas, acordes, aquello que conoce, o si entra a esa materia que ha conocido a través de la música electrónica. Su esposo es un compositor electrónico, o era, ya no sé si sigue produciendo o no, que trabajó por un buen rato en el IRCAM, ¿no? No me acuerdo ahorita del nombre, pero no es el tema. Siento no recordar su nombre, pero yo creo que uno de las interrogantes que se tienen es, ¿continúo con aquello que sé? Si es un programa filosófico y es un programa filosófico muy importante, ¿continúo con aquello que sé desarrollándolo al límite de lo que yo conozca? Es decir, Ligeti, o paso esa frontera y me voy del lado de Xenakis, en donde el señor dibuja rectas que están en permanente estado de variación en la altura, glissandi. Glissandi permanente y con un solo ángulo. En mi percepción, esos glissandi rectos de Xenakis son a su vez discontinuos, no son tan continuos. ¿Cómo hacer una verdadera curva
en el continuo es muy difícil. Habría que fragmentar en millones de puntos un círculo para producir su perfecta resolución, o ni siquiera perfecta, su exacta resolución, exacta tampoco, o su resolución en términos de las capacidades máximas relativas, que tenga el oído para reconocer que hay algo distinto entre dos puntos contiguos. O sea, cuando yo produzco, voy a hacer un lentísimo glissando de un do a un do un cuarto de tono arriba. No sé, ya no sé a dónde estoy, ya me perdí, yo mismo. Debería saber, pero no, me pierdo. Intento otra vez, entonces para ir de do a re bemol, para que sea un poquito más, tengo que utilizar la memoria auditiva, a ver si me guío. ¿Acerté o no acerté? Era tal la cantidad de opciones que decidí detenerme en el punto donde creo que debía ser el re bemol. Pero ¿era el re bemol o me quedé un poquito distante de él? No hay nada absoluto. En el discontinuo es absoluto, el oído es absoluto. Un do es un do, un re bemol es un re bemol, un do sostenido es una coma más alta que el re bemol, no hay forma de equivocarse. Todo está puesto en su sitio. O un re bemol y un do sostenido son exactamente la misma cosa. Bach Dixit, clavecín bien temperado. Para Bach es exactamente igual. Un pragmático enorme, a pesar de ser un místico pragmático suena curioso, ¿no? Pero lo era. Un místico pragmático solamente se puede dar en Alemania, yo creo, ¿no? Pero opta por que re bemol puede ser escrito igual que do sostenido mayor. Da igual, a fin de cuentas, ya no te pongas con, con estos rebuscamientos, ¿no? Olvídate de eso. Eso fue algo que descubrió Mercator, un matemático, y siglo antes de Bach, y hasta ahí. Pero no vamos a entrar en esos abundamientos. Confórmate con que hay 12 puntos discretos y que constituyen la escala cromática. Ahí no hay equivocación. Ah, eso está desafinado. Esto está afinado. Está un poquito alto, esto está un poquito bajo. No, tienen que ser o esto o nada más esto. De ahí viene la noción de exacto que tú acabas de enunciar. Es más exacto, menos exacto. Es que la idea de exactitud, de absoluto, de totalidad, de precisión aplicada a todas estas ideas, de sincronía o de armonía, son conceptos que se van al pasado. El futuro está en otro lugar, está por allá. El pasado está acá. Entonces, esas nociones sí podemos utilizarlas, sí funcionan perfectamente bien, son exactas, ¿no? No hay pérdida. Luego entonces funcionan como esas figuras geométricas: triángulo, rombo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono, quizá octágono, creo que sí, no me acuerdo ya cuáles eran, pero es igual. Puede llegar 3, 4, 5, 6, 7, 8 octágonos, son 6 componentes, suponiendo que así fuera. Vemos las espirales, una espiral superpuesta con otra, decimos, pues ¿eso qué es? Pues es un remolino. Vemos las figuras geométricas y decimos, a ver, puedo reconocer el triángulo, cuadrado, pentágono, etcétera, ¿no? Me ayudo de que en cada vértice doy con una recta que me lleva a otro vértice, y a otro, y a otro, y otro.
el único lugar, el único vértice en el cual todos coinciden es a las 12, ¿verdad? En el punto cero, arriba. Ahí no hay pierde. Todo es exacto. Esta idea de exactitud, de precisión total, es la que rige y la que nos da una seguridad. O sea, la gente prefiere, no sé, tener el discurso, la mitad del discurso de, ¿sabías? Cariajo, sí, ¿verdad? Sariago. Sariajo. Sariago. ¿Y cuál es el nombre de pila? Caria, ¿no? Calla. Ajá. Bueno, no sé si es Calla, Calla o... Sariajo. Calla, Sariajo, sí. La gente prefiere optar por la primera parte del discurso, ahí donde es más precisa. Pero Sariajo tiene sus dudas y las está reflejando ahí. Hace una meditación y su obra es producto de esa meditación. Y se llamaría, a mi entender, la meditación entre me voy con el discontinuo, sigo ahí, o me voy hacia el continuo. Es un dilema, y es un dilema perfectamente legítimo. Es un dilema que se planteó Ligeti, que se planteó Bartók, que se planteó el propio Xenakis. Xenakis en un momento dado era un compositor muy influido por Bartók. Y hay un momento en que dijo, me voy para este otro lado, el continuo, es todo. Y no dejó de hacer obras en el discontinuo, pero las hizo a su manera, a base de probabilística, es decir, que los sonidos se desplazan como moléculas de gas, como átomos de gas, con estos movimientos impredecibles. Bien, utiliza esas escalas, pero no utilizó escalas de 19 puntos, no, utilizó las de 12 o las de 24. O sea, se ajustó a lo que había, o a lo que los músicos sabían, no a lo que los músicos podrían saber. O sea, no se metió en tercios de tono, ni en quintos de tono, ni en sextos, ni séptimos, no, ni en octavos de tono, ni más allá. Optó por decir, bueno, el discontinuo es esto, es esta canasta que contiene esta cantidad de cosas, y de ahí para acá es el continuo. Ahí ya no hay nada, no hay puntos. Los puntos discretos son dónde comienza y dónde termina un glissando. Pero insisto, un glissando de Xenakis es tan continuo como este lápiz. Tendría yo que romperlo para que fuera discontinuo. Es rígido. Es la manecilla de un reloj. Pero no tiene flexibilidad. No tiene flexibilidad. Es una discusión interesante lo que plantea este texto. Sigamos en ello y vamos a escuchar a alguien más. Creo que, ¿quiénes son los que no hablaron la vez pasada? Insistiría yo. Los callados. Si no se acuerdan ellos, me acuerdo yo, pero prefieren aparecer por cuenta propia o prefieren que yo los incite o invite o pida a hablar. Shanti, ¿participaste la vez pasada? Más o menos. Sí participé, Julio, pero si quieres participo ahorita, porque sí hay Eso, algo. muy bien, muy bien. Pues podrías dar una, si leíste el artículo, en fin, di qué es lo que, perdón que yo envié esta solicitud hasta ayer en la tarde o en la noche, ¿no? Sí, no lo pude terminar, pero sí Ok, leí. ok. Estoy acomodando aquí para lo de la cámara. Bueno, ¿me ves, no? Sí, me veo. Sí, Ok. Bueno, hubo algunos aspectos que me llamaron la atención. Uno de esos fue que, o sea, que para mí fue significativo del texto, cuando mencionas la diferencia entre imaginar de forma analógica y de forma digital. Y se me ¿puedes hablar un poquito más fuerte, Shanti? sí. Habla un poquito más fuerte. Bueno, que me llamó la atención cuando hiciste la diferenciación entre imaginar de forma analógica y de forma digital. Eso como que a mí me llegó mucho porque, o sea, es cierto, ¿no? Por ejemplo, contigo aprendemos a dejar libre la imaginación y sacar de ella la información y la experiencia para hacer obras, etcétera.
pero que de verdad es como, o fue, o es un poco grave desde mi punto de vista, el que no tuviéramos la suficiente conciencia de que imaginar de manera digital era encasillar en datos precisos pero limitados y ya aprendidos todo lo que la imaginación puede ofrecer, ¿no? O sea, todas las posibilidades quedan de lado para encasillar en notas específicas, en formas, sí, en formas específicas, etcétera, el sonido, ¿no? Entonces eso se me hace como que eso me llegó mucho a mí porque sí se me hizo como una forma de pensarlo radicalmente, pero real, que me hizo aterrizar de cómo eso es capaz de limitar tanto, ¿no? Déjame te interrumpo un momentito. Sería más o menos parecido a decir que quiero hacer una vajilla nueva y solamente conozco las formas de los platos, de las cucharas, de los tenedores, de los cuchillos, de las tazas, ¿no? Todos los elementos que yo conozco, que denomino la vajilla, pero no conozco nada más, no se me ha ocurrido nada distinto de eso, ¿no? Entonces no Sí, se bueno, podrían ocurrir, por ejemplo, los palillos chinos, no se podrían ocurrir otros elementos, usar la mano, ¿cómo no? ¿sabes qué pienso? ¿Sabes qué pensé yo, Julio? Que ha trasladado al ámbito de la pintura es como si nos enseñaran que todo se organiza en triángulos, cuadrados, círculos y en ciertos colores y que las relaciones de los colores siempre van a ser la misma y que todo lo que seamos capaces de imaginar lo tenemos que imaginar solamente con esas figuras y esas relaciones de colores, lo cual es, o sea, ¿no? Como súper limitado. O sea, así fue como yo lo vi, por eso me llegó como tanto esa frase y ese pensamiento, ¿me explico? Ahora, la otra cosa es que, o sea, tú hablas de que todo lo que uno se puede imaginar corresponde con los estados físicos de la materia, con las evoluciones y los mecanismos de los estados físicos de la materia. Creo, hasta donde yo creo, sí, te digo, no puedo, Sí, o sea, o sea, sí, yo estoy de en acuerdo, ¿no? principio, es una hipótesis, yo tengo esa hipótesis y creo que mientras no conozcamos otros estados físicos de la materia, difícilmente podemos eh, imaginar otras cosas. Se acaba de descubrir, por ejemplo, creo que Plutón, volcanes de nieve. Wow, sí, Si sonríes es porque no lo conocías y porque piensas que, bueno, sí, puedo pensarlo, puedo imaginarlo. Si no sonríes es porque, ¿qué es esto? ¿Están locos o qué, no? Pero si uno sonríe, si uno sonríe a esa idea o si uno rechaza esa idea, es porque uno puede o no imaginarlo, sí, ¿no? también creo que, por ejemplo, lo que dices de los volcanes de nieve, pues una cosa es que la materia, o sea, la textura o de qué esté hecho la materia cambie, pero su movimiento, o sea, su movimiento es lo que nunca vas a poder imaginar tu movimiento que no está presente en la realidad, ¿no? Y entonces decías tú que, bueno, más bien yo lo que entendí, espero haberlo entendido, o sea, que en realidad uno hace como una especie de analogía de todo lo que uno percibe en su imaginación de esos movimientos, esos mecanismos de la materia, para adquirir toda la información necesaria y ponerlo en una serie de parámetros gráficas que abarquen la mayor cantidad de lo que pasa en esa materia, pero de forma como una analogía, pues. Entonces, yo lo que te quisiera preguntar es si tú crees que eso, hacer la analogía es suficiente para plasmar en una obra lo que en realidad pasa en el fenómeno cuando uno lo percibe. Porque, Muy buena pregunta. ajá, porque también hay tal vez otras maneras de abordarlo que no sea solamente una analogía, ¿no? También porque están involucrados nosotros, nuestra experiencia. Una cosa es lo que percibimos, otra es lo que experimentamos con lo que percibimos. Me parece una pregunta básica muy importante. Es decir, bueno, ¿hasta qué punto eso es satisfactorio? No va a serlo, no lo es. ¿Por qué? Pues porque podremos, igual que podemos conocer nuevos estados de la materia física, también podemos en un futuro conocer nuevos modelos científicos que nos aproximen a esa materia que imaginamos, que nos aproximen mejor. Por ejemplo, Xenakis decía que quería simular, la palabra simular aquí es importante, no simulación en el sentido de falsedad, no, pero es
suponer, crear una suposición a través de un ejemplo, y el ejemplo sería la música, una suposición de cómo se mueven las moléculas en una nube. ¿Cómo se mueven? Si nos ponemos a imaginarlo, podemos imaginar que se mueven, están permanentemente en movimiento, son movimientos muy rápidos, muy caóticos. ¿Qué tan caóticos son? Si alguien se pone a estudiar, y se han puesto a estudiar, ¿cómo son esos movimientos caóticos? ¿Qué patrón es el que los domina? ¿O qué conjunto de patrones es el que los desordena? ¿En qué consiste? ¿Cómo simularlo? A lo mejor podemos encontrar buenas respuestas. Lo que se hace aquí será la probabilidad. Vamos a utilizar la probabilidad. O vamos a simular los movimientos brownianos. Son los movimientos que se producen, por ejemplo, si echamos una gota de tinta en el agua y agitamos el agua, pues, todas las partículas se van a mover, se van a unir, se van a separar, etcétera, ¿no? Son ese tipo de movimientos. ¿Cómo hacerlo? Cada vez que pongamos una gota de tinta en un vaso de agua, los resultados van a ser distintos. Cada vez van a ser distintos, cada vez van a ser distintos. ¿De qué depende? Depende de la temperatura, depende de la altura a la que hayamos tirado esto. Podríamos ser absolutamente precisos de mantener esto en un encierro total para ver si se reproduce. Probablemente si nos acerquemos a algo que se repite, ¿no? Que sea fatalmente preciso o cercano a una repetición muy similar al evento anterior y a próximos eventos. ¿Nos satisface totalmente eso? Podría ser, son nuevos modelos. ¿Estaríamos dispuestos a pensar que nuestra música requiera de eso? Bueno, el señor Xenakis se pasó décadas pensando en ello y al cabo de su vida dijo, mejor lo dibujo. Que fue una opción muy posible. Uno puede decidir ver cómo manejar ese caos, o sea, simularlo. ¿Qué puedo hacer para simular ese caos? El otro día veíamos, ¿quién era el que había hecho? Creo que era Miguel también, ¿no? Que había hecho unas diagonales que bajaban, se iban para un lado y descendían, ¿no? Creo que era un conjunto. Era, ¿verdad? Sí, que era... está acá. Eso, bueno, esa fue la última de las versiones, pero las anteriores eran una serie de zigzags que eran imposibles, ¿no? No, creo que fue Carlos Perdomo, Carlos que... Perdomo, tienes toda la razón, de acuerdo, muy bien, muy bien. Bueno, ahí tenemos, entre Carlos Perdomo y Miguel Latorre, tenemos distintas perspectivas sobre cómo responder al problema, Shanti. Como hay muchas, hay una sola, no hay una sola. Es como si me También, dijeras, ¿cómo armonizo esto? ¿Según los corales de Bach o según el catálogo de la música ranchera? ¿Qué es lo que conozco? O según Schoenberg, o según la armonía de Ligeti. Que es así, el último punto de la armonía tonal conocida es Ligeti. Me voy con ese conjunto de modelos. Pues ese conjunto son todos ellos modelos, evolucionaron. O sea, entre Bach y la armonía de Debussy hay un abismo. Un abismo de piedritas, ¿verdad? O sea, te puedes ir brincando una piedrita a otra y van evolucionando más o menos. Pero entre la representación Xenakis de la probabilística, los movimientos brownianos y ejecutarlo a la mano, pues puede haber alternativas y puede haber muchas otras. O sea, el estudio con toda precisión de cuál es la mejor fórmula. Pero, ¿somos científicos o simulamos lo que se nos ocurre? O sea, ¿tenemos que actuar como científicos para representar el movimiento caótico de un gas? ¿O podemos procurárnoslo? ¿Nos va a o servir la reinventarlo, experiencia? ¿no? ¿Eh? O reinventarlo, o tomar solamente una de sus facetas. O sea,
porque también la pregunta se refería al discernimiento, ¿no? De que tengo una serie de información y tal vez yo quisiera, o sea, tal vez pensaría que es bueno recrearlo en todas sus facetas, pero tal vez la mayoría de esas facetas no fueron importantes para mí en mi experiencia, y solo una. Entonces, tal vez discernir y no tanta información, sino la específica, que para mí fue significativa, porque también está ahí el hecho de que las cuestiones son subjetivas Ujú. y que las sensaciones también son subjetivas, ¿no? Entonces, a lo mejor tomo una parte de eso, lo recreo, lo maquillo o le pongo cosas que no estaban en la información inicial, pero que para mí me muestran, a lo mejor, no la información, sino la sensación, la emoción o lo que sea al percibir, ¿no? Una de sus partes. ¿No te parece que lo que estás planteando es la respuesta de Velázquez? O sea, Velázquez no se puso a dar una clase de geometría. O sea, no se puso a hacer cubismo todavía. Dijo, no, no voy a hacer cubismo, qué loco, ¿no? ¿Qué fue lo que se propuso? Bueno, voy a jugar con los espejos, con los juegos de reflexión de espejos, y en realidad lo que está haciendo Velázquez es utilizar un espejo al frente, un espejo que está atrás, un espejo que le permite ver lo que está viendo su amigo José Medina, otro espejo que le permite ver lo que está ocurriendo en la mirada de la princesa Margarita, etcétera, ¿no? Otro espejo lo que está viendo la ayudanta Velasco de la princesa Margarita, que está viendo hacia otro lugar. Otro espejo para Nicolásito, el enano. Pero lo que sí produjo Velázquez sin hacer teoría de los espejos, o sea, sin hacer matemática ni geometría especular, lo que produjo fue su visión del problema. Es un problema formidable para la pintura. ¿Qué haces con los espejos? Claro que es utilísimo. El espejo es, digo, a base de espejos se hizo una conquista en México, ¿no? En una parte, digamos, o en América Latina, ¿no? Hoy latina. Los espejos, ¿qué es eso? Se había visto algo que reflejara, pero con esa exactitud de un espejo en aquella época, no. Y era una revolución para el pensamiento, ¿no? Entonces, lo que uno se plantea no es demasiado distinto de lo que se está planteando Velázquez cuando hace las meninas. No tenemos ni tendremos nunca las herramientas. ¿Cómo vamos a simular ahora los artistas los volcanes de nieve? Ya puedo ver en Estados Unidos, en los laboratorios de arte contemporáneo, que están contratando enormes refrigeradores y tubos para producir volcanes de nieve. Y quieren verlo, quieren aproximarse a ello. quieren hacer, o sea, tener un conjunto de herramientas para ver cómo se produce y poderlo simular. Y va a haber, aseguro, instalaciones de volcanes de nieve. Instalaciones pictóricas, plásticas, escultóricas, etcétera. En movimiento, claro que lo va a haber. Es lo que es la herramienta más reciente que podemos tener, que podemos recurrir, digo, se me está ocurriendo que debe haber, seguro que hay laboratorios en Estados Unidos, el MIT, que debe estar muy interesado. O sea, si llegamos ahora al MIT y decimos, llegamos con un folder, señor, quiero producir una obra plástica basada en erupciones volcánicas de hielo, de nieve. ¿Podrían ustedes subvencionar mi proyecto? ¿Verdad? Sí, como no, la NASA te lo patrocina, muy probablemente. O compañías General Electric, lo que fuera. Es decir, no escaparíamos a eso, es decir, al apoyo de una idea que será valiosa. No lo sabemos. Puede ser un total fracaso artísticamente, pero es una empresa que el artista va a tener en mente para poderla representar. Nuestras formas de representar son indispensables. Requerimos representar. No es que nosotros produzcamos la verdad, no buscamos la verdad. Buscamos la verdad de nuestra imaginación, lo que nuestra imaginación puede procurar a los demás de lo que eso podría ser. Y lo haremos quizá mejor que un laboratorio, porque tendremos quizá más fantasía.
o lo haremos peor porque tendremos menos medios. ¿Sí? Eso es otro dilema más, ¿no? Es el dilema con Miguel hace un momento era, ¿sigo utilizando las herramientas del discontinuo como Callas Idaho o me voy al continuo? Pues es un dilema, estamos frente a ese dilema. Julio, también con eso último y de lo que dijeron de Calla, eh, también, o sea, yo pensé en lo mismo que te dije hace rato de que así como la mente estaba limitada cuando, o sea, si te piden que solamente hagas ciertas figuras geométricas, utilices ciertos colores, este, a lo mejor pensar en una libertad eh, también implica o sea, por ejemplo, pensaba en el continuo como no usar o no usar de repente alguna cuestión que tuviera que ver con la tradición, sino como con una manera de pensar cuando uno está en la creación, o sea, de ya no la limitante, sino como el panorama completamente abierto, ¿no? Incluyendo los triángulos si uno los quisiera usar, o esos colores si uno los quisiera usar. Porque tampoco sería así como que, bueno, yo pensando porque luego lo catalogaba así también como una cosa que me limitabas, pero hacia el otro lado, ¿no? O sea, que o sea, que así como en la pintura a lo mejor ya podamos usar todas las formas y todos los colores y todo lo que nos podamos imaginar con respecto a eso. Si en algún momento dado yo quiero usar un cuadrado de este color o algo así, o sea, que también se puede usar, pero es como más bien la manera de pensar de ya no estar limitado a un método, ¿no? Mm. Bueno, el gran problema, y eso es quizá el mensaje no dicho del artículo, es que o adhiero a los métodos que conozco, me hago un compositor que adhiere a la tonalidad, a la atonalidad, a la metatonalidad, a la transtonalidad, todos los momentos que pueda haber, ya conocidos, experimentados y producidos y reproducidos, ¿verdad? O me invento un método, ¿para qué? ¿Para mostrar que yo también puedo inventar un método? No, me invento el método que resuelva los problemas que plantea mi imaginación. Por ahí va la cosa. Entonces digo, no, no soy un compositor, no adhiero. El compositor adhiere a algo, ¿no? El compositor no es alguien que está creando. Ha habido muchos compositores, pero muy pocos creadores, ¿no? Ese es el problema de fondo. ¿Qué es lo que hace el creador? Que tiene que inventar sus herramientas. Son totalmente distintas. Bach es un creador. Mozart es un creador. Suena a Mozart, suena a qué, suena a toda esa música. Sí, ojo. Pero para que suene como Mozart, para que suene exactamente como Mozart, algo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es exactamente lo que hizo? ¿Qué brizna de sal o qué pizca de pimienta le puso a todo aquello que ya se sabía para que sonara a él, a Mozart? Genio, pero ¿en qué? En cómo se mueve, en cómo es, en cómo resulta, en cómo se escucha, en cómo se combina, en cómo todas esas cosas en conjunto que nos dicen, esto y nada más esto es Mozart y no es otra cosa, seguro que no es otra cosa. ¿Qué le hizo? Porque hasta entonces su música podía sonar como Haydn. De hecho, sonó como Haydn o como su propio padre, que era compositor, ¿no? Lo llamaba el padre Mozart, es igual, no importa. Quizá a Mozart le importara, ¿no? Bueno, no le importara, ¿no? Pero bueno, eh, lo que hizo Mozart es crear algo que no se había escuchado nunca. Eso es lo que nos permite entender que hay algo que modificó, algo que sustancialmente cambió dentro del sistema. No necesariamente la teoría, cambió dentro del sistema. ¿Qué fue lo que hizo Beethoven? Cambió también dentro del sistema. Y el cambio de Beethoven no solamente es un cambio en el sistema, sino es un cambio filosófico, ¿no? Es la música producida por un sordo que entiende percepciones nuevas
no ocurridas en el exterior, que solamente han ocurrido en su mente, que dice, aquí es donde se va a producir. Aquí, y solamente aquí es donde se va a producir. Y solamente así llega a cosas que nunca aquellos que oyeron afuera habían podido imaginar. Lo que tenemos es ahí. O sea, no es nada más un dilema de qué escojo, me voy con lo discontinuo o voy con lo continuo. Es intrascendente. ¿Por dónde me voy? Imagino materias que se mueven de qué manera, que se comportan de qué manera, que son más parecidas a qué. ¿Se parecen más a cristales o se parecen más a agua? ¿O se parecen más a gases? ¿A qué se parecen? Y a partir de eso que imagino lo que se parece más a eso, necesito crear un modelo que me permita aproximarme a eso. Pero sigue, Shanti, que estás oyendo demasiado. No, 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 está bien. Este, hay algo que decir que me olvidó. A ver, ¿Qué? déjame ver. Que algo iba a comentar, pero se me olvidó al escuchar. Bueno, pero habías estado leyendo hasta cierto punto el texto. Hasta ahí llegaste. Sí, no ¿Por ten, qué? o sea, me faltaron como 6 páginas, más o menos. Ya. Bueno, aprovecha para leerlo, seguimos en la discusión. Si se te ocurre algo más, interven, levanta la mano y ya intervienes, ¿ok? Ok, gracias, Julio. De nada, a ti. Bien. Eh, Juan Pablo, Hola Julio, prendo mi cámara. Mike, estoy. No leí tanto el texto, sino leí solo me dio tiempo leer unas cuantas páginas, no me fijé en que llegó a mi correo. Y las dudas que tenía de lo que alcancé a leer del continuo ya lo comentó un poco con Miguel y con no, pero Luis. coméntalo tú. Ok, coméntalo tú. Ah, Lo que quiero es la lectura individual. claro. A ver, creo que anoté por acá un poco. Sí, claro, está la cuestión. Yo creo que en sí nos limita un poco quedarnos en lo discontinuo y también quedarnos a lo mejor en lo continuo. Pero muchas veces noto que se prefiere más bien a lo discontinuo al momento de hablar de música. Yo creo que por a lo mejor el sistema y por lo mucho que estamos acostumbrados y lo que se enseña a él. Por ejemplo, ahora estaba viendo una investigación sobre la microtonalidad y lo que se intenta ahí es dividir lo continuo de nuevo en otra escala, lo cual digo, no, me parece más interesante explorarlo desde un margen continuo y no más bien como otra escala que incluya microtonalidades. En sí, a ver, está. Bueno, en realidad la palabra microtonalidad está hablando de tonalidad, que es algo en donde se van de cabeza sobre la influencia directamente de la música tonal, ¿no? Claro, No dice, por ejemplo, microcromatismo, ¿no? sí, claro, hay una preferencia hacia la tonalidad Ujú. como sistema para crear, lo cual ahora estuve viendo los diagramas, no había llevado esa parte. Sí, sí es un poco como ver el mundo en cuadrados y no verlo como un continuo. Quedarnos con una idea antigua. Ah, claro, ya llegaste. Te quería preguntar, mencionas un poco que la concepción antigua del mundo, mencionas en una parte en la que refieres a las escalas y a los instrumentos de viento como el discontinuo como una visión antigua de lo que se conocía en sí del mundo, de la ciencia, planteando entonces lo continuo como una modernización de este conocimiento. Entonces te quería preguntar, ¿a qué te refieres específicamente con esa visión del mundo? ¿Tiene que ver con verlo en sí, como te digo, en cuadrados o a qué específicamente? ¿Te estás refiriendo a la parte del discontinuo, al diagrama del discontinuo, que son figuras geométricas? Sí, y además a una parte, nada más que acá tengo abierto el texto,
Aquí está, donde pone la escala, su registro escrito, la construcción de instrumentos de aliento o los usos vocales mismos, tanto como la manipulación de la materia musical, coinciden en una meta, producir una materia cuya articulación discontinua, a pesar del actual conocimiento técnico y teórico sobre una materia audible, se remite a conceptos antiguos del espacio y del tiempo que estorban a la relación científica entre física y música. ¿A qué te refieres con esos conceptos antiguos? Bueno, los conceptos antiguos son el concepto de escala, ¿no? El concepto de escala es uno de las nociones más vetustas que haya en música. Es muy importante, porque efectivamente escalar quiere decir, oigo un sonido que está aquí, otro que está aquí y otro que está acá. O sea, los puedo colocar en este orden o en este otro, es igual, pero puedo diferenciar. Este está más arriba que el de en medio está por encima del de abajo, el de abajo está por debajo del de en medio y muy por debajo del de más arriba. Y viceversa respecto del de arriba, que está arriba del de en medio y más arriba todavía que el de abajo. Comparativamente, estamos evaluando. Y la formación de las escalas es una operación lógica, matemática, elemental en el humano. No quiere decir que todas las culturas tengan escalas o que todas las culturas piensen en escalas. La música indígena del continente americano, que lamentablemente ni las sociedades del continente americano, las sociedades modernas, ni los sistemas de educación de dichas sociedades, ni los artistas de esas mismas sociedades han contribuido a dar a conocer cómo era su música. No permite saber cómo era esa música, pero lo que sí podemos saber comparativamente es que si escuchamos la música, las producciones grabadas hoy día, ya sea en cinta magnetofónica, auditiva solamente o en vídeo también, podemos observar que no hay un solo instrumento igual a otro en esas culturas, excepto un caso que se produjo en Tenenechpan, en donde hay dos flautas iguales. Hubo un artesano que produjo dos flautas iguales, ¿no? O en dos culturas pueden producirse dos flautas iguales también. ¿Por qué no? Pero la noción de escala no es tan absoluta. ¿Qué quiere decir? Que si para nosotros la escala podría ser, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La relación entre 1 y 2, 2 y 3, etc. Cada una de esas distancias precisas entre cada uno de esos puntos puede variar. ¿Recuerdan el juego del abaco? Que es un alambre sostenido por los extremos y dentro hay un conjunto de cuentas. Yo puedo colocar las cuentas a distintas distancias, pero todas están ordenadas, la primera hasta la última. Y las distancias entre ellas, pues puedo graduarlas a mi gusto. Puedo hacer que las distancias sean exactamente iguales, temperadas, digamos, o desiguales. Y no necesariamente, al ser desiguales, que sean el producto de la división en 2 o en 3 o en 4 de una de las unidades de distancia. Entonces, las sociedades de América, si escuchamos la música, si escuchamos los instrumentos, no dan una escala común. Podría ser que haya una escala común que corresponde más bien a las capacidades de fonación de dichas sociedades. Pero si comparamos las capacidades de fonación de dichas sociedades con las sociedades caucásicas, no necesariamente van a coincidir. O con las sociedades africanas tampoco necesariamente van a coincidir. A lo mejor, no lo sé. Pero sería la manera de pensar, independientemente de la producción de los instrumentos, irnos al sistema fonatorio de los individuos y ver si ese sistema fonatorio nos responde de una manera más universal, más general, si reproducimos algo que se encuentra en todos nosotros. Por ejemplo, la serie de los armónicos. Es posible. Por el momento, el estudio no está hecho, pero es una interrogante importante que hacerse. ¿Cuál es tu escala, Juan Pablo?
¿Cuál es la de Eunice? ¿Cuál es la de Miguel? ¿Cuál es la de Bárbara? ¿La de cada uno de nosotros? ¿Cuál es esa escala? No lo sabemos. O sea, podemos inventárnosla o podemos descubrirnosla entonando. Quizá es un descubrimiento que no hemos intentado hacer, o es una búsqueda o una exploración que no hemos emprendido, que quizás sea útil. Yo tiendo a, esta sería mi fundamental, este es el sonido base mío. ¿Cuál es el siguiente? Si doy la respuesta yo, estaría contagiando, contaminando con mi conocimiento, siendo el profesor, a los demás. ¿Por qué no? En este tiempo que tenemos, intenta cada uno inventarse una escala, a fin que todo el mundo tiene el micrófono apagado y pueden generarlo. Es una experiencia interesante. La escala de cada uno de nosotros nos podrá dar quizá un conjunto de resultados que comparativamente a lo mejor se parecen mucho, a lo mejor no. A lo mejor algunos de los resultados están influidos por las escalas que ya conocemos, a lo mejor no. Otra vez más, nos encontramos ante un dilema, ¿no? Si escojo una escala, no es que esté yo comprando un instrumento, no estoy comprando un clarinete o un piano o un violín que está afinado por quintas. No. Estoy preguntándome cómo mi voz respondería a esto. ¿Cómo vemos? Tratando de borrar de mi memoria todos los modelos. Quiero concentrarme en cómo hace mi voz para inventar de este sonido en el que estoy, pasar a este otro, el que sea. A lo mejor la opción es saltar y de aquí buscar otro, o a lo mejor la opción es partir de aquí y deslizar hacia arriba o hacia abajo y detenerme en un sonido que diga, este me interesa, este me gustó, arriba o abajo. Inténtenlo, hagan la prueba, mientras estamos aquí intentando analizar un texto que no han leído, tarea ingrata, trataré de enviarles avisos como este con varios días de antelación para que no los pille desprevenidos. ¿Qué más podrías decir, Juan Pablo? Claro. Entonces, retomando un poco sobre lo que mencionabas de las culturas de acá, de esta parte del mundo. Entonces, podríamos hablar, digo, en todos, tomando en cuenta todo lo descrito, de que cada cultura entonces tiene un sistema perteneciente arraigado de una forma cultural, entonces a su forma de hacer música, englobando todos los conocimientos entonces que están presentes en esa cultura y no una búsqueda entonces de lo continuo, sino quedarse entonces en ese conocimiento cultural descrito. Has dicho 7 entonces y eso es lo que me ha distraído más para seguir tu discurso. Sí, sí, pues perdón. Entonces, ¿qué dijiste? Dilo sin entonces, a ver si. Claro, claro. Bueno, ya iba a decir entonces. Ujú. En las culturas musicales americanas podríamos hablar de un sistema perteneciente entonces a, no, entonces dije atrás, perteneciente a cada una y una limitación entonces, bueno, otra vez así, una limitación cultural y no un continuo, sino más bien un discontinuo. Entonces, no, yo no estoy hablando que haya una limitación, es decir, es una característica. Yo no diría que se limitan a. El decir que hay una limitación sería entonces darwinismo. Estas, como eran culturas primitivas, porque es una palabra que se usaba mucho entonces,
tenían entonces menos sonidos que las demás culturas. Luego entonces podemos suponer que eran pentatónicas, que es lo que decía, por ejemplo, Carlos Chávez y sus discípulos, que se pusieron a estudiar las culturas originales de México en los años 20, 30, que fue una exploración muy importante, por cierto. Eh, yo no diría que están limitadas, yo diría que la idea de limitarlas a el modelo que supuso Carlos Chávez que tenían, que era la escala pentatónica, que solamente podían producir 5 sonidos, porque se sabía entonces, en aquel entonces, que los sonidos que se producían en las culturas asiáticas eran pentatónicos. Esa fue la impresión que se tuvo con la exposición mundial en París, que influyó sin duda entonces a Debussy, Ravel y a todos los de entonces. Se llegó a una fácil conclusión, que es que esas culturas deberían de tener una escala, una sola. Es mentira. La cultura india tiene 32 escalas, por ejemplo, que yo conozca, y todas ellas son distintas en número, los intervalos que utilizan, sí, tienen la base diatónica de do, re, mi, fa, sol, la, si, y tienen algunos microintervalos entre las alturas, tienen ciertos sonidos cromáticos, ¿corresponden a los sonidos cromáticos europeos? No, no lo sé, creo que no. Pero hay pequeñas diferencias que se llaman net, entre las micro diferencias que se llaman net, para pasar de una micro diferencia a un punto conocido. Entre dos puntos pueden distinguir esas micro diferencias. Probablemente sean cercanos, no lo mismo, a lo que proponía Mercator con la noción de coma, ¿no? Eh, Averiguar cómo son las escalas de esas culturas es difícil. Bueno, en primer lugar, podemos casi responder que todas o casi todas las culturas del continente americano son monódicas y monorítmicas. No producen polifonías como las culturas caucásicas, ni producen polirritmos como las culturas negroides. Son más afines con las culturas asiáticas, mongoloides, así se les denomina. Y las culturas mongoloides sí tienden a ser monódicas y monorítmicas. ¿Es monódica y monorítmica la música hindú? Sí. ¿Monódica y monorítmica la música china? Sí. ¿Monódica y monorítmica la música japonesa? Sí. Etcétera. Pero a lo mejor me equivoco. Ya estoy creando una clasificación que las estampa antes de tener el conocimiento. Por eso creo yo que para acercarnos más al individuo creativo, tenemos que reconocer nuestra capacidad de crear desde las bases. Crear nuestra propia base, la escala que nos parezca más conveniente. ¿No se les ha ocurrido alguna vez decir, bueno, a mí me gustaría hacer una escala con estas características? ¿No? ¿No se les ha ocurrido nunca hacer eso? ¿Están totalmente de acuerdo con la escala cromática, con la escala temperada cromática del piano? Pueden estarlo, claro que sí. Pero ¿han pensado en ello alguna vez? ¿Han pensado si totalmente sí? Si no tienen alguna duda, si se ponen ustedes a cantar libremente, ¿ajustan con esa escala del piano o cantan distinto? Y si no hay nadie que les diga que están desafinados, entre comillas, probablemente están frente a ustedes mismos. Podrían estar frente a una equivocación propia o frente a un acierto o simplemente frente a una búsqueda individual y privada. ¿Qué es lo que va a distinguir el proceso de creación? La búsqueda individual y privada.
de la composición. ¿Va a haber búsqueda individual y privada en la composición? Sí, a partir de la utilización de un sistema conocido. ¿Alguna otra cosa, Juan Pablo, que quisieras comentar? Ya no. Sí, perdón, me quedé pensando. Yo creo que en ese, bueno, no iba a decir entonces. Yo creo que en ese aspecto hablamos de una imposición más bien de la escala cromática y de no No sé intentar. si sea una imposición, yo lo vería en términos de autoridad. Eso, digamos, se planteaba en el año 68 contra los profesores mandarines, ¿no? En Francia, en muchos otros lugares. El papel del profesor, como yo soy la autoridad y usted se calla y aquí impongo yo lo que se... No hay imposición. Hoy día puedes inscribirte en la clase que quieras dentro de una universidad y nadie te impone que tengas que estar con este o con aquel maestro, en principio, ¿no? Los coges, dices, este me conviene, este no me conviene y se acabó. No es que sea una imposición, es algo que ya está, es más fácil, está instaurado. Es más fácil escribir para un piano que ya existe, que puedo comprar, que puede reproducirse en teclados en la computadora, como en teclados con tubitos, con lo que sea, ¿no? Eso es más fácil que inventarse un instrumento. Ese otro camino es más arduo, ¿no? Hay un buen señor en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, Harry Partch, no sé si han oído hablar de él, que inventó sus propios instrumentos y los hacía con escalas propias o imitando lo que sea, pero el señor podía hacer instrumentos basados en las botellas de whisky o de ginebra que se bebía y otros instrumentos que hacía con bambús, etcétera, ¿no? Él hizo la música a su manera. Es otro dilema, un dilema más. ¿Escribo para los músicos que existen o escribo para lo que yo estoy concibiendo? Lo que yo concibo es algo distinto. Si es distinto, ¿cómo entonces voy a representarlo? El problema es cómo representar lo que imagino. Si lo que imagino es una música imaginada dentro del sistema, no hay problema, no tendré problemas. El único problema es qué puedo hacer ahí que sea distinto, que sea nuevo, que vaya un poco más allá de donde han ido otros, que me permita a mí ser quien soy, que me permita a mí descubrir con eso algo de lo que quiero. No es tan importante el ser quien soy, sino simplemente saber que yo puedo ser lo que quiero, que tengo la opción de ser quien quiera, más que lo que soy, porque eso se podrá ir descubriendo con el tiempo, ¿no? Entonces, yo soy lo que soy, ¿no? O sea, es un poco casi un discurso de Pinochet, ¿no? No, no es no, es una música o un arte que me permita descubrir, junto con mi imaginación, un universo que corresponda a lo que ensueño. Ese es un dilema, ¿no? ¿Qué más, Juan Pablo? Aunque ya con eso creo que respondí de esta cuestión que tenía duda. Y sobre lo demás no alcancé a leer mucho más, lamentablemente. Y hasta ahí me quedé hasta esa parte que leí. Ya, Pero sí, bastante interesante lo que planteas y bastante esencial, yo creo que para lo que ahorita estamos haciendo en esta clase. muy bien. Bueno, bien dicho, no has dicho un solo entonces.
Ya te gané yo, dije 11. Excelente. Yo te dije 11 o 12, no sé. No lo estuve contando, pero sí, así al aire contando, ¿no? Bien. Muy bien, Juan Pablo. Daniel Prieto. Hola. Hola, Daniel. A mí también me llegó hasta hoy el correo y alcancé a leer hasta ay, ¿cómo se llama los ritmos, cronoacústica, hasta la cronoacústica. ¿Sí? Y bueno, el principio me pareció muy interesante. Entiendo yo al principio que la idea que quieres dar es que los artistas visuales son un poco más libres que el músico, ¿no? Porque, bueno, a todos, como la vista es algo que utilizamos todo el tiempo, como que sí es más fácil de imaginar algo visual. Y en cambio, en lo auditivo es un poco más complicado. Entonces, por eso en este texto que es de lo visual al auditivo, que es la primera parte, entiendo yo que al músico, bueno, sí es posible el imaginar la música, pero bueno, como ya lo había mencionado, es complicado. Bueno, en realidad, todo lo que vemos es perfectamente accesible y podemos decir, describirlo con sus formas. Al menos tenemos un conjunto de palabras que nos ayudan. Pero eso que oímos, también tenemos un conjunto de palabras para describirlo, pero para reproducirlo no estamos muy acostumbrados. Por ejemplo, eh, si aquello que estamos viendo intentamos representarlo con lápiz y papel, muy rápidamente tendríamos algún resultado y diríamos, ah, mira, hice este dibujo. Pero si aquello que estamos escuchando lo intentamos reproducir con la voz o con objetos a nuestro alcance, como esa motocicleta que está sonando allá, y hablando de unos pájaros, etcétera, aquí en mi jardín, lo puedo reproducir, pero no quedó el dibujo, no quedó el registro, se fue. Sí, Estamos frente a un problema al reproducir aquello que estamos escuchando, no es que se nos dificulte imitarlo, no, lo podemos hacer y lo podemos lograr bien, pero no hay un registro de cómo lo hicimos, cuál fue el orden. No podemos decir exactamente esa altura que yo imité. Bueno, ya se fue. Ahora, ¿cómo era antes? Más o menos parecido, no totalmente. Y era un intento de que se pareciera a aquella motocicleta. No sé, ¿la llegaste a escuchar, Daniel? Sí. sí, lo alcancé a Ah, escuchar. ok, bien. Bueno. Ese es el problema. ¿Dónde está ese registro? No quedó registro. Claro, hoy día tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten de inmediato grabarlo con el teléfono, la computadora, una grabadorcita, etcétera, ¿no? Pero aún así, no sentimos que nos basta, porque lo volvemos a oír y se vuelve a escapar. Decimos, algo necesitamos. ¿Qué? Registrarlo de acuerdo a alguna codificación, algo que nos deje, o alguna codificación, o algo que nos permita que no se escape. Una de las fórmulas es, bueno, voy a aprender solfeo, me voy a imponer, como decía Juan Pablo hace un momento, el estudiar el solfeo para ser eficaz en eso y poderlo reproducir. Es una vía. La otra es, voy a ejercitar mi voz y voy a desarrollar también mi memoria. Pero no basta. O voy a, por ejemplo, dibujar eso que acabo de escuchar. Lo que pasa es que, así como yo intento producir lo que estoy oyendo, aquello que estoy oyendo es fugaz. Ya la motocicleta se fue y quedaron los pajaritos. ¿Pero qué hicieron los pajaritos mientras yo estaba escuchando la motocicleta? No lo sé porque las encubría, pero ahí estaban. ¿Qué hacer para representar aquello que estaba sonando? ¿O qué hacer para representar esos pajaritos que están constantemente evolucionando? ¿Cómo hago?
¿Cómo hago incluso cuando los pajaritos están sonando todo el tiempo y de manera distinta? Tienen ciertos cantos, ciertos llamados, sí, pero ¿quiero reproducirlos exactamente o me conformaría con encontrar más o menos un pequeño llamado y ya, con eso? Y luego probablemente utilizar un método que se llama variación. ¿Y cómo voy a hacer esa variación? ¿Por escrito? ¿O lo voy a hacer dibujada? ¿O la voy a hacer cantada, memorizándolo? O simplemente voy a grabar más y voy a grabar más, grabar más. Tengo hasta ahora 4 métodos. ¿Por cuál de ellos me decanto? De todas esas opciones, siento que la voz es la más efectiva. ¿Ok? Pero no, pero la voz estaría vinculada a la memoria, Sí, ¿no? O sea, ¿cómo ocurrió todo? ¿En qué momento ocurrió? Vamos a llamar que la motocicleta ocurrió durante, ¿qué será? unos 6 segundos. 6 o 7 segundos. Sí, de acuerdo. Ok, ¿qué pasó en el primer segundo? Ya. Segundo. Tercer segundo. Ya me tardé mucho cada segundo, ¿no? Cuarto segundo. Quito. Sexto. Ahí vuelve el maldito. Bueno, de parecer que estás un alumno que quiere entrar a clase y está reclamando el acceso. Ahí vuelve. Sí, ahí se volvió a escuchar. ¿Qué opción adopto? ¿Lo grabo? ¿Qué pasó con los pajaritos mientras estaba pasando este? Mi atención estaba puesta solamente en eso. Es como, ¿qué, qué movimientos encontraste que hacían las nubes mientras viste un ave pasar en el horizonte? ¿Seguiste al ave o seguiste las nubes? Pero algo ocurrió con las nubes. En lo que pasó el ave frente al horizonte, que tardó quizá 40 segundos en atravesarlo, al menos mi mirada, la nube aquella que parecía cocodrilo se convirtió en una hoja de bambú, más o menos parecida a una hoja o dos de bambú. Vi una y vi otra imagen, pero no vi qué pasaba en medio. ¿Qué tengo que hacer? Suponer cómo pasó, imaginar cómo pasó, ¿verdad? O sea, cuando era cocodrilo, ¿cómo era el cocodrilo? Bueno, me puedo recordar cómo era el cocodrilo. ¿Cómo cambiaría a la siguiente imagen, que son una o dos hojas de bambú? ¿Qué fue lo que cambió del cocodrilo? O Sí, sea, y justo eso iba a preguntar, de hecho, que si yo enfoco mi atención nada más en un suceso, entonces ¿qué hago con lo demás, no? exacto, pero le pasa al pintor igual. El pintor está viendo el ave pasar y lo que va a querer hacer el pintor o el fotógrafo es tomar un instante, el instante en que está pasando quizá el ave al frente. Un pintor podría decir, bueno, estoy mostrando en 5 cuadros consecutivos cómo pasó el ave frente a mí y cómo las nubes se transformaron de cocodrilo en dos hojas de bambú. O sea, convierto mi pintura en tiempo o vinculo mi pintura no solamente al espacio, sino al tiempo, ¿no? Nosotros estamos sujetos al tiempo. O podríamos pensar como el pintor también. Ahí viene de nuevo la motocicleta. Puedo, puedo intentar pensar, no es fácil pensar con una motocicleta afuera, puedo intentar pensar de forma masiva en cómo es la escena y entonces dibujar cómo se movió la motocicleta durante un cierto tiempo, como si fuera el ave que pasó, porque la motocicleta también estoy diciendo que va a pasar de un lugar a otro, y cómo estaba el ambiente al mismo tiempo. Me lo puedo imaginar de conjunto.
Sé que hay una evolución temporal, pero al mismo tiempo tengo una imagen global, ¿no? Me puedo representar la imagen completa de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Sí. Es como si la motocicleta fuera una melodía y el fondo una armonía o un acompañamiento, ¿verdad? Se parecen. Entonces es como en la música tradicional que cuando nosotros escuchamos música nos enfocamos más en la melodía que en lo que están haciendo otros instrumentos o u otro acompañamiento, cosas así, ¿no? Lo mismo nos ocurre si estamos viendo el mar, ¿eh? No es que seamos necesariamente músicos, estamos viendo el mar y hay unas nubes al fondo, como la fotografía que tiene aquí Bárbara, que tiene un sol o un astro que está cerca del agua, hay unas nubes que están detrás del agua, otras están encima, y lo que le interesó al fotógrafo es rescatar el momento en que la ola llegó a la arena, está a punto de regresar, no sabemos si está llegando o regresa, ¿verdad? Ujú. Si la ola está jalando hacia la playa o está en la resaca, yéndose hacia atrás. Probablemente sí, si nos fijamos bien en detalle, se ve que hay unos pequeñas puntos o rayas blancas que podrían figurar que está a punto de jalar hacia la playa o que está a punto, que está ya circulando en sentido contrario, ¿no? Sí. No lo sabemos. A lo mejor nos acercamos y podríamos tener mayor presión, pero ¿nos interesa eso o no? No, lo que nos interesa es lo que estás diciendo. ¿Qué es, cuál es el evento que le interesó al fotógrafo? Probablemente no solamente el sol, el mar, las nubes, no, lo que se estaba moviendo, ¿verdad? El evento que está hablando de la dinámica. O un evento que habla también de la dinámica es que sabemos que el sol está a punto de meterse si se tratara de ese astro. De Algo de hecho, eso. fue en lo primero que me fijé en realidad, el sol a punto de meterse. Ujú. Pero después leyendo más la imagen uno puede decir, bueno, algo, algo distinto puede pasar, ¿no? Es decir, puedo estar viendo las nubes, puedo estar observando qué relación hay en esas nubes, cómo veo cada una de esas nubes. A veces las asociamos con figuras humanas o figuras animales o figuras lo que sea, y cómo estoy viendo la ola que ya entró a tierra, ¿no? De hecho, ese conjunto de elementos nos va a ocurrir exactamente igual cuando estábamos escuchando a la motocicleta y a los pajaritos por allá, porque además estábamos escuchando mi voz o la tuya, pues estábamos hablando, estamos en este diálogo, que casi casi es monólogo porque yo hablo más que todos, ¿no? Por disponibilidad de mi parte o por tendencia de mi parte. Pero el hecho está en que si quisiéramos representar cómo sonó este momento de la clase, el diálogo con Daniel Prieto, diríamos que los componentes que estaban en el ambiente sonoro eran esos. ¿Qué vamos a hacer con ello? Ya veremos. ¿Qué se nos ocurrirá hacer? No lo sé. Podemos hacer una construcción o una composición o una elaboración en donde escuchemos nuestras voces al mismo tiempo, quizá, y pues, cada uno habla por su cuenta, como si fueran nuestras formas de pensar, y cada quien le sigue la idea a una voz y luego a la otra, o no, ¿no? Y al mismo tiempo está por ahí la motocicleta. En música podríamos jugar con eso, y los pajaritos. Tenemos esos componentes, las voces, la motocicleta, los pajaritos. Cuál sería la perspectiva? Bueno, pues podemos inventar una, ¿no? Con esos elementos a lo mejor, ¿no? Sí, yo podría elegir a quién le quiero poner atención, ¿no? Exacto. O sí, tú como generador de esa imagen, dices, bueno, voy a poner primero tal cosa, los pajaritos, o la motocicleta, o tu voz, ¿no? No, la voz de Julio, cualquiera de ellos. Tengo cuatro elementos, ¿cómo los voy a combinar?
Los voy a poner de uno, luego otro y luego otro, en orden. Luego los puedo superponer. Quito uno, quito dos, quito tres, quito cuatro. Puedo hacer todas esas combinaciones, ¿no? En realidad se reduce a un pequeño conjunto de combinaciones. Está bien, podemos pensarlo así, pero en el momento de representarnoslo no estamos pensando así, estamos pensando más bien con la imagen, porque tenemos imágenes auditivas, con esas imágenes auditivas que tenemos, ¿cuál pondría? ¿Cómo juego con ello? ¿Cómo las conjugo? ¿Verdad? Sí, ¿Hay algún método para hacerlo? ¿Me va a servir Bach? ¿Puedo hacer una fuga con esos cuatro elementos? Les voy a dar un tema a los pajaritos que hagan y yo voy a hablar como, hola, ¿cómo estás? Y a la moto también, y así sucesivamente. Todos van a imitarse como en una fuga, o voy a hacer un mosaico, donde pongo uno, otro, dos, juntos, de pronto tres, juntos, cuatro, nada, de pronto los cuatro, así, ¿no? sí. Pues ahora sí que está ¿cómo se llama? La libertad, hay libertad de creación, ¿no? Ujú. Sí, lo que se te ocurra, o sea, uno de los problemas que estamos viendo es, ¿qué hago? ¿Por qué me decanto? Me decanto por seguir a la tradición que me dice, no, hazte una sonata con eso. Sonata para pajaritos, motocicleta y dos voces humanas. ¿Está bien? Con palabras. Bueno, bueno, yo que sí, bueno, compongo, bueno, creo para música tradicional. eh, Como que me ha funcionado el ignorar todo eso, o sea, formas, escalas, etcétera. Y ya nada más utilizo como esos, bueno, pensando en notas, esos 12 recursos y los acomodo a mi antojo. O sea, digo, quiero que suene esto y ya lo toco. Y ya en lo último que pienso es en si seguí alguna escala o si seguí alguna forma o cosas así. ¿Tú crees? Ya desde que estás diciendo, yo compongo música tradicional y utilizo esos 12 objetos. No, o sea, compongo música tradicional con la escala de 12 sonidos, ¿no? Ok, Entonces ya, lo que puedes hacer con eso, multiplica uno por 2 por 3 por 4 hasta que llegues a 18, son varios millones. Las posibilidades son bastante grandes. Pero ¿es eso lo que te interesa o hay opciones que ya te parecen más interesantes que otras, probablemente? Para eso están los sistemas. Este sistema te permite operar con la escala diatónica, nada más. Este otro con escala diatónica dentro de modos. Este otro con la escala diatónica con ciertos cromatismos. La escala diatónica con todas las modulaciones. La escala diatónica con series dodecafónicas. La escala diatónica contra las 5 alteraciones. Como quieras. Puedes encontrar muchas fórmulas constructivas. Ponte a pensar. Si piensas, yo me gusta escribir lo tradicional, yo te diría, de veras, entonces, ¿por qué no nos mandas al demonio en esta clase, no? ¿Por qué no dices, oye, Julio, esta clase no me sirve de nada, yo lo que quiero hacer es música tradicional, ¿no? pues, bueno, tradicional el sistema de pentagrama y todo eso, porque bueno, ahorita con esta clase, bueno, yo el primer semestre estuve porque fue el horario que me quedaba y ya este semestre regresé porque dije, bueno, es que, bueno, quiero abrir mi panorama, ¿no? O sea, hay más cosas. Ujú, Entonces, a lo mejor todavía estoy en ese proceso de búsqueda de otras cosas, de otras soluciones. ujú. Sí, o sea, todavía no sabemos. No es algo que puedes decir, de estas 23 opciones, escojo la número 17. No, todavía no sabemos, ¿no? Sí, no, todavía no. ¿Qué sería lo mejor?
explorar cómo, cómo te va si utilizas esta forma, cómo te va si utilizas esta otra. No tanto formas, sino ponte a improvisar, a lo mejor con tu voz o con el piano, con el instrumento que quieras, guitarra, lo que quieras, ponte a explorar qué funciona mejor. ¿Qué va a ser lo que puede ocurrir? Uno, que tu memoria reconoce ciertas cosas. Dice, ah, mira, aquí al menos se parece a algo que ya conozco y dentro de eso puedo arreglármelas mejor, ¿no? Sí, Esa es una opción legítima. Pero también puedes decir, ah, caramba, pero esto no lo había considerado. Esa es otra opción legítima. Pero hay muchas opciones no consideradas. Pero, ¿qué tal si le decimos a tu imaginación, ¿y tú qué harías? Y la imaginación va a decir, oye, pero a mí nunca me han preguntado, ¿cómo quieres que yo te diga? ¿De qué se trata esta clase? Pues sí, trata de responder tú por tu cuenta. O sea, ¿qué harías con estos 4 elementos de sonido que acabamos de estar observando en este diálogo? ¿Qué harías con ellos? ¿Te serviría de algo o de nada? no, sí, sí me serviría. Por ejemplo, bueno, la voz, por ejemplo, pues no está temperada, o sea, es muy libre. Entonces, pues podrías hacer cualquier sonido con la voz. Y luego los otros tres elementos son escritura ¿y qué otra cosa era? Perdón, perdón. Los pájaros. Ah, ok, ok. O sea, la motocicleta, los Ah, pájaros los pájaros. y Ajá. tu voz, mi voz. Ok, y con los pájaros no sabría cómo representarlos, pero bueno, no tienes que ser exactamente el sonido de un pájaro, sino que podría ser un sonido parecido al de un pájaro y puedo manejarla a como yo quiera. Ah, por ejemplo, si quiero que suene un silbido muy largo, o si quiero uno muy corto, o varios silbidos a la vez, o cosas así. Ujú. Y la motocicleta, creo que es lo mismo, podría como meterle varios, o sea, que suene muy fuerte, varias dinámicas podría meterle, y, y que de repente venga y de repente no, cosas así. O sea, que de repente pase fugazmente, o que luego pase muy lento, o irle, o bueno, dependiendo de lo que yo quiera que suene. A ver, Daniel, ¿tienes algún instrumento ahí a mano con que No, puedas, no? Ni un piano, nada, un órgano o eléctrico, un sintetizador, nada, no hay, ¿no? no. A ver, vamos a pedirle a alguien que sí seguro tiene instrumento, porque lo sabemos, que es Ah, Alan bueno, Kruger. puedo ir rápido a mi piano. Ah, bueno, ok, muy bien. Entonces, llévate tu equipo al piano o ve tú directamente a tu piano. Si puedes transportar tu equipo, si es Sí, portátil, tu computadora, bueno, pues, órale, pues vamos a tu piano y vamos a intentar ver qué es lo que harías. ok, a ver un segundo. Entre esto que hemos dicho, qué es lo que tendrías y lo que podrías hacer con lo que esté a tu alcance, ahí mismo. Sí, me estoy transportando. Muy bien, muy bien. Yo le diría a Alan Pluger si mientras tanto, sigues ahí, ¿verdad, Alan? Sí, Julio. Y mientras tanto, podrías tú contribuir a dar alguna respuesta utilizando tu piano, algunos instrumentos que tengas al alcance para producir algo La voy a usar. que corresponda a ¿Dónde? lo que hemos hablado. Sí. Alan? Bueno, ok, paz, Daniel. Le pedí a Alan Pluger que participe, no tocando ahora al mismo tiempo, pero después de nuestra conversación, o después de tu representación, de tu ensayo de representación, que él también aporte otro ensayo de representación porque ha seguido nuestra conversación. ¿Sabe de Ya. qué se trata? Ni me di Pero cuenta que entonces, dejé el ¿qué tengo que micrófono hacer? prendido. ¿Cómo dice Alan? Pero entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Al final de nuestra conversación, ya que termine Daniel Ajá. y terminemos de escuchar lo que él ha aportado, pondríamos como contraste lo que tú lo que a ti se te ocurriría hacer con esos mismos elementos. Ok.
¿Crees poderlo hacer? ¿Te interesaría hacerlo o no te interesaría? Tú ya dirás, Sí, ¿no? Ah, eso, bueno, muy bien.